Buenas amigos, bienvenidos a la Hora N. Bien, y el todavía ministro de Justicia, Fernando Olivera, anunció hoy desde Washington que el Perú demandará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hará el día lunes 22, porque el Perú no acepta la recomendación de la Comisión de procesar nuevamente a Lori Berenson ni de brindarle una reparación integral. En realidad, esta recomendación de la Comisión parece ya, la verdad, un juego, ¿no? Una broma de mal gusto, una suerte de... una majadería en el fondo, ¿no? Ya Lori Berenson fue juzgada una vez, fue juzgada dos veces y ahora que habría que juzgarla una tercera vez. Pues bien, esto parece pues un placer exquisito de estos juristas de la Comisión Interamericana, que están al parecer metidos en una bola de cristal. Bien, estamos ahora con los doctores Javier Vallarriestra, el congresista Daniel Estrada y con el vocal superior Marcos Ibaceta. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, nos hemos convocado por el asunto de este informe de la Comisión, esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda, valga la redundancia, un nuevo juicio a Lori Berenson y una reparación integral. Esto ha suscitado toda una discusión. Hemos tenido en los últimos 2 días una verdadera blitzkrieg de Marcos Ibaceta por varios canales de televisión, señalando el peligro de que esta clase de recursos o habeas corpus puedan ser presentados en general por todos los que han sido condenados por terrorismo, porque todos han sido condenados por las mismas leyes que son objetadas por la Comisión o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces podríamos terminar con una verdadera liberación masiva de terroristas. Es un poco lo que he entendido. Quisiera preguntarle al doctor Ibaceta que nos precise exactamente su preocupación en relación a este tema. Yo quería ubicar el problema en su contexto, ¿no? El caso Berenson para mí no es el problema central. El caso Berenson es un problema, porque esto hay que ligar con el caso de los ciudadanos chilenos y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que cuestiona toda la legislación antiterrorista desde la etapa prejudicial, o sea, policial, o sea, los medios de prueba que se han actuado ahí no sirven para incorporarse al proceso, toda la investigación judicial, la ley aplicable a la conducta presuntamente delictiva y también la pena. Y adicionalmente cuestionan la ejecución de la pena. Eso por un lado, ¿verdad? Pero internamente se ha producido la interposición de sucesivas acciones de habeas corpus contra los procesos que han sido ya concluidos, que han terminado en condena por jueces sin rostro, tanto militares y civiles. Hay 3 casos en que ya hay liberación, ¿no? Hay un número... Sí, hay 3 liberados. Hay 3 liberados como consecuencia de estos habeas corpus. Pero eso no es la preocupación si liberan o no. Primero hay que discutir si a través del habeas corpus que se interpone contra la Sala Corporativa de Terrorismo se puede anular, como se está anulando, toda la cosa juzgada formal, ¿no? Toda la cosa juzgada formal producida por los tribunales sin rostro. Y usted sabe que los tribunales civiles sin rostro tienen más o menos en producción 1.800 condenados por terrorismo y los tribunales sin rostro militares 700. ¿Cuántos han presentado habeas corpus? Tenemos ya una decena en trámite, se han declarado fundados más o menos 5. Hay un caso de liberación de una condenada a 20 años, ¿no? Y que solamente había cumplido 10. Tenemos el caso de otra condenada a cadena perpetua que está en trámite. Entonces, cuando yo hago referencia a los habeas corpus, estoy tratando de no confundir el tema de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, porque eso es un tema diferente, ¿verdad? Lo que ya estoy diciendo es que los principios que han emanado de allá están siendo recogidos por nuestros jueces y vocales, y a través de habeas corpus internamente se están anulando los procesos. Pero entiendo que la argumentación de la comisión es la misma, es decir, ha sido Lori Berenson juzgada por segunda vez, esta vez en un tribunal que fue presidido por usted precisamente, pero de acuerdo a una ley que la Corte había recomendado que fuera modificada, una ley antiterrorista
que violaría los derechos humanos o algo así. Esa es la argumentación principal, creo, ¿no? Así es, de la cual se acogen los demás. Y también de que no podíamos incorporar los medios de prueba que se habían recogido en la etapa prejudicial con la investigación policial, porque eran ilegales y restringían derechos fundamentales. Entonces nos quedamos sin medios probatorios. Por eso es que el juzgamiento duró 3 meses y nosotros actuamos nuevos medios de prueba con los cuales íbamos acreditando hechos que estaban en la investigación policial, y de modo que si llegamos a la misma conclusión por otro campo, incorporábamos válidamente. Hay un principio allí procesal que nos permitía hacer eso, pero en la sentencia también dijimos que entendíamos el cuestionamiento, pero que nosotros en la práctica habíamos inaplicado la ley antiterrorista en materia procesal y las reglas eran comunes. Y en cuanto a la pena y a la tipificación, dijimos, aplicamos el principio de razonabilidad para restringir al máximo el ámbito de interpretación en la ley. No, les estábamos dando una respuesta, pero parece que a la comisión no le importa el criterio jurisprudencial ni el tránsito a través de criterios jurisprudenciales. Ellos quieren leyes, o es blanco o es negro. Entonces aquí se produce como que quieren nuevas leyes, pero yo lo que no entiendo, ya se han modificado la mayor parte de las leyes que yo recuerde, las leyes, por ejemplo, que establecían los tribunales sin rostro, que establecían el tribunal militar. Entonces esas leyes se han modificado. ¿Qué leyes más hay que modificar? No, es que aquí nos llama la atención, ellos dicen, el tipo penal es muy abierto, pero nadie nos dice cuál es el estándar de que sea muy abierto o muy cerrado. O sea, no tenemos estándares internacionales, es decir, tenemos que pedirle a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana que nos diga cuál es el estándar, ¿verdad? Ellos dicen, no, mejor que se tipifique no como delito de terrorismo, sino que vaya como homicidio calificado, delito contra la tranquilidad, contra la seguridad, en fin, pero cada Estado tiene un modo de responder, ¿verdad?, ante los yo no ataques. sé, ¿cómo es posible? Quería preguntarle esto a Javier Vallerestra, su comentario sobre estos temas, ¿no? Porque Gloria Berenson fue juzgada en un tribunal militar, luego fue juzgada en un tribunal civil, con todas las garantías. Vimos durante 3 meses, hemos visto el juicio en las cámaras y todo, con todas las garantías habidas y por haber. Tampoco vale. Esto ya parece una broma. Bueno, es que no hay que dar por resuelto el tema saltando a conclusiones, porque lo que tenemos en estos momentos es solo un dictamen, un veredicto, una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto solo son como el Ministerio Público, como una fiscalía. Quien toma las decisiones es la Corte. Es por esto que el camino que ha tomado Olivera, con quien por primera vez en 20 años estoy de acuerdo, es el de plantear una demanda contra el veredicto de la Comisión ante la Corte. Porque según el Pacto de San José y el reglamento de la Corte Interamericana, tanto la Comisión como un Estado miembro pueden recurrir ante la Corte para que defina la situación. Ahí veremos los argumentos del Perú y los argumentos de la Comisión, y el fallo que resulte será cosa juzgada a partir de ese momento. Pero esto, para que esto acontezca, no será antes de 6 meses, porque se tiene que preparar la demanda, contestarla a la Comisión, hay 3 meses para esa respuesta, y en una serie de actuaciones judiciales pues pasó medio año. Entonces el tema procede evidentemente de la sentencia de Castillo Petrucci, los bandoleros chilenos que secuestraron y mataron, pero que por errores de procedimiento se violó el debido proceso legal y fueron sometidos inconstitucionalmente a la justicia militar, que conforme a la carta imperante entonces era ilegal hacerlo porque se trataba de civiles, y que además se violó el derecho de defensa, y que los militares lo hacían encapuchados, etcétera, y que no hubo doble grado. Bueno, pero regresamos al tema. Bueno, pero es que ya ahí está el precedente, porque es lo que dice la sentencia de la Corte. Es cierto, entonces, lo que dice el temor del doctor Ibaceta. Aquí todos los terroristas enjuiciados, los 2.000, 3.000, podrían presentar un habeas corpus acogiéndose a estos argumentos. No, pero déjame que te diga lo que dijo la Corte. Ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la presente sentencia. ¿Ya? Eso es lo que dispuso la Corte, y es aquello que está sirviendo de pretexto para decir que la legislación existente en estos momentos, que proviene de la etapa del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Fujimori del año 92, está reñida con los principios de la Convención de Derechos Humanos. Ahora, lo que dice el doctor Ibaceta, de que son habeas corpus que los está resolviendo la jurisdicción local, no la jurisdicción internacional.
y realmente decir que Pollay o Abimael Guzmán se van a acoger a estos precedentes, eso es falso, porque el plazo que se tiene en la Convención de San José para poder ir con una queja a la Comisión Interamericana es que no hayan transcurrido 6 meses de la presunta lesión a los derechos de la persona, y las sentencias de Pollay y la sentencia de Abimael Guzmán y de centenas de terroristas pues son muy antiguas, y ese plazo ha precluido, ha caducado, es imposible de accionar. Pero el doctor Ibaceta nos dice, al amparo del precedente de Castillo Petrucci, que es el precedente de este instante, porque el de Lori Berenson no puede ser invocado como precedente, porque recién está por ir a la Corte, se están planteando habeas corpus. Entonces se plantean de los juzgados de instrucción y los juzgados normalmente los declaran improcedentes, pero recurren ante el Tribunal Correccional, y el Tribunal Correccional sí los declara procedentes, basándose en estos hechos. Entonces el problema no está en la jurisdicción supranacional, sino en la jurisdicción interna, porque se está haciendo una desnaturalización del habeas corpus, es verdad. ¿Es una crítica directa a Marcos Ibaceta? No, porque si él no es el que ha declarado fundado los habeas corpus, él se queja de ellos. Es el nivel de la segunda instancia, pues, ¿no? Sí, no, pero no es la segunda instancia. Él preside la sala antiterrorista, y las acciones de habeas corpus se plantean ante el juez de instrucción, cualquier juez de instrucción, y se apela, y las salas a donde se apelan son las que están declarando fundados esos habeas corpus, pero no limitándose a disponer la libertad, sino que van... ¿Usted cree que están declarando de manera infundada esos habeas corpus? Yo creo que el habeas corpus tiene como objeto la libertad, no puede ser una nulidad de actuados. Mencionando un caso que es candente para Daniel Estrada, el caso Bedoya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo ve y decreta la libertad de Bedoya, pero no anula el proceso, ¿ya? Porque esa es la manera de ver el habeas corpus. Si yo quiero entenderle bien, usted señala que en realidad ningún terrorista que no tuviera ya condenado, sí, que no hubiese presentado su caso dentro de los 6 meses de haber sido condenado. Así es. Ya siempre ha sido condenado por sentencia definitiva. No tiene derecho a recurrir a la Corte de la Comisión. Ni de presentar un habeas corpus ni nada. No, el habeas corpus puede presentarlo, y incluso puede pedir una revisión de su proceso para que vaya a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Eso es si hay nuevas pruebas, nuevos elementos, nuevas interpretaciones, etc. Pero sí tiene derecho entonces a ampararse en los fundamentos legales de la Corte. Puede ampararse en el caso Castillo Petrucci, que ya se recomendó modificar la legislación, y por ocio legislativo, como se dice constitucionalmente, no se ha producido la dación de una ley acorde a las circunstancias actuales. Esa ley fue una ley de... Pero eso no sería... ¿Qué tiene que ver con los casos que ya fueron juzgados? Bueno, no, pero es que lo que se está aconteciendo ahora en el caso de Lori Berenson es una objeción al debido proceso también, ¿no? Pero a lo que respecta a lo acontecido, con los habeas corpus están yendo más allá de lo que se permite. Simplemente debe decretarse la libertad, pero aquí van hasta la nulidad de actuados, que ese es el problema. Doctora Estrada, ¿cómo ve usted este asunto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, grandemente peligroso, y yo creo que aquí hay 2 circunstancias que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que el fallo de la Corte y esta recomendación de la Comisión, juntamente con lo que está haciendo el Poder Judicial, han abierto una compuerta que puede llevar efectivamente a la liberación, si no de todos, de una gran mayoría de las personas que están internadas por terrorismo. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, la Corte o la Comisión, en su caso, creo que no han tenido en cuenta las circunstancias por las cuales el Perú dio una legislación para reprimir condiciones extremadamente dramáticas que prácticamente significaban la supervivencia del Estado y la nación. Pero esas circunstancias pues son extralegales, y como ellos son juristas, no existen las circunstancias, no existen. Bueno, sí, pues pareciera que... Y eso es lo que yo creo que no debe ocurrir, porque por mucho que sea etérea la interpretación de un jurista consagrado internacionalmente, extranjero por supuesto, aquí en el Perú ha habido 30.000 muertos, y eso debe tenerse en cuenta. Sin embargo, pareciera que ellos creen que la persona que ha actuado en estas circunstancias, asesinando a alguien, debe ser juzgada exactamente en las mismas condiciones de un chofer que choca su vehículo contra un puente. Y me parece a mí que esto no es así, que para todos se debe ofrecer efectivamente garantías, pero las circunstancias ciertamente son distintas. Ahora bien, esa acción que llega a la Corte, desde mi punto de vista, debería servir únicamente para quien recurrió hasta la Corte, o para quienes recurrieron hasta la Corte. O sea, un caso
el caso corresponde a la persona a la que beneficia la sentencia, pero no puede automáticamente beneficiar a todos. Sin embargo, ahora el Poder Judicial está haciendo una interpretación en ese sentido, de que la sentencia dictada para una persona en condiciones similares lo es también automáticamente para la otra. Entonces allí surge un problema. Ahora bien, igual derecho, igual razón, pues, sí, pues, o igual razón, igual derecho. No, bueno, no, porque las condiciones, no, pues, pero las condiciones son distintas para cada uno. No son idénticas. ¿Cuál es la solución a este problema? Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por Decir, supuesto. o en el mundo jurídico no hay solución para esto. No, sí, por supuesto hay, pero esto se ha presentado pues estos días, ¿no? Entonces, adicionalmente, ¿qué ocurre? Si quieren intervenir, por favor, libremente. Sí, si me permite, sí, claro, congresista. Hay varios caminos, ¿no? Un primer camino ahorita, en este momento, es una modificación legislativa en el 137, al menos para que por exceso de detención no los liberen si es que declaran fundado un habeas corpus, que, como dice el doctor Valle Riestra, había que revisar si es un instrumento idóneo para anular una cosa juzgada, ¿no? Porque hay una discusión tremenda en lo procesal. Ese es un primer tema. El segundo tema es otra modificación normativa que tendría que establecer que las acciones de garantía, que sería el amparo, ¿no? Que sería el amparo para denunciar que no hay debido proceso, contra este tipo de resoluciones en terrorismo se inicien en primera instancia ante la Sala Superior, para que con recurso extraordinario sea el Tribunal Constitucional que, como el máximo contralor de constitucionalidad, nos señale la ruta. Porque si no, vamos a tener más de 100 salas superiores en todo el Perú que van a resolver de diferente manera y no vamos a tener ningún control sobre la interpretación, ¿no? Pero mire, sobre la modificación de la ley, ¿cuál fue el criterio por lo menos que se manejó desde la Presidencia de la Comisión de Justicia? Si se modifica la ley, ha tenido, por supuesto, muchas... ¿Cuál es la ley antiterrorista? Así es. Hay algunas pautas que quedan de la vieja legislación fujimorista. Ahí, quedan. Básicamente que las penas, el procedimiento, procedimientos. Por ejemplo, que el fiscal está obligado a denunciar, o a acusar, ¿no? Entonces, miren, si se modifica una sola de esas pautas, porque se han modificado muchas otras, entonces se mueve toda la ley. Y todos los que están procesados y sentenciados por delito de terrorismo, traición a la patria, tendrían sí derecho, todos, automáticamente, por la retroactividad benigna de la ley, de ser juzgados nuevamente. En cambio, con la sentencia de la Corte, la situación es distinta, porque, repito, la sentencia debe beneficiar solamente al que recurre ante la Corte. En esas condiciones, por otro lado, era muy difícil, y es muy difícil para cualquier persona que no esté, ¿no?, aplicando la ley a diario, como lo hacen los jueces, detectar sutilezas muy precisas que pueden permitir un resquicio que abra esta compuerta, como que en efecto aquí parece que ha podido ocurrir. En ese sentido, yo apelo al buen criterio de los jueces, como el doctor Ibaceta, el propio presidente de la Corte Suprema, para que como institución hagan valer el derecho que ellos tienen de iniciativa legislativa, para poder de esa manera ayudar a frenar cualquier circunstancia que estamos advirtiendo recién en el Poder Ejecutivo, pero que seguramente en el Poder Judicial ya podían conocer de antemano. Yo quisiera tomar la referencia del señor congresista, porque estamos invocando precisamente una mesa multipartidaria porque es urgente. Nosotros hemos cumplido, recuerde usted que cuando traje el primer habeas corpus, y dije, no critiqué a mis colegas, sino pedí un debate jurídico sobre sus alcances, porque la declaración de principios era peligrosa hacia lo que está ocurriendo ahora, simplemente que desde el sector político recibí más agravios que una receptibilidad para conversar sobre el tema, ¿verdad? Y no lo volvimos a tocar hasta que finalmente se ha convertido en lo que hoy se ha convertido. Entonces, podría ser así, podría ser, yo no niego, no discuto esto, pero creo que lo efectivo es hacer valer el derecho de la iniciativa legislativa. Sí, de acuerdo. Yo no creo, como Daniel Estrada, que el debido proceso sea distinto en los casos de terrorismo que en los casos comunes. No se puede actuar con leyes de carácter marcial.
debe cumplirse con los requisitos establecidos en la Convención de San José, que son comunes, el due process of law, el debido proceso legal. Eso no es realista, pues, no, doctor. Pues, usted recuerde cómo se pedía entonces habría que volver a los jueces encapuchados, a los jueces con códigos secretos. No había otra forma de procesar este asunto. Entonces estás haciendo una apología póstuma de la legislación fujimorista. Pero en esos, incluso el tema de los tribunales militares. Ahí ha habido excesos, por eso es que ha habido indultos, por eso que ha existido la comisión Lancier. ¿Qué era preferible, eso o las ejecuciones extrajudiciales? Antes de los jueces sin rostro o los jueces militares habían ejecuciones extrajudiciales porque no había manera de juzgar porque los jueces eran liberados, los terroristas eran liberados. Entonces hay que ser realistas, no podemos defender pues la puridad del debido proceso. Por ejemplo, en España, que es una nación democrática, aconteció el llamado caso Butró. Unos terroristas catalanes asesinaron a un empresario de ese nombre, el año 1980. Se confesaron convictos y confesos. Luego de esto se retractaron diciendo que habían sido víctimas de unos malos tratos policiales. La audiencia española los condenó, recurrieron ante el Tribunal Constitucional, declararon improcedente el proceso, el asunto llegó a la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo, que entonces existía, y de ahí al tribunal, y se le ordenó a España iniciar un nuevo proceso e incluso una reparación para estos individuos. España cumplió, y desgraciadamente, como las pruebas se habían volatilizado, los tipos salieron en libertad, pero España cumplió, como cumplió Inglaterra, por ejemplo, con las técnicas, cómo se enfrentara al IRA. Había 5 técnicas de interrogatorio: de pie, encapuchados, sin dormir, sin alimentos, etcétera. Entonces, la Comisión de Estrasburgo señaló que eso era una tortura. Inglaterra inmediatamente obedeció. Conforme a tu criterio, a la subversión irlandesa había que maltratarla y someterla a esas sevicias. Eso no es así. La democracia tiene que tener un prestigio y de respetar los derechos del hombre y respetar los derechos del ciudadano conforme a reglas preestablecidas, respetando el nullum crimen, nula pena sine lege, aplicando la retroactividad benigna, la ultractividad benigna. Eso es la democracia. Si la democracia no es capaz de juzgar, sino que se ve obligada a cometer ejecuciones extrajudiciales porque sus jueces no juzgan... Pero no sé, yo no conozco quién haya sentado esa norma. Yo quería tomar una frase tuya. Bueno, cuando hablas de la volatilidad de las pruebas y España tuvo que liberarlos. Sí, claro. Entonces, si tenemos el cuestionamiento nosotros a que ninguna prueba de la etapa prejudicial que estuvo a cargo de la policía con intervención del Ministerio Público sirve, cuando tengamos nuevos juzgamientos se nos ha volatilizado la prueba. Ahora, los jueces estamos entre la espada y la pared, pero a mí me preocupa mucho más el futuro, porque la Comisión de la Verdad tiene una tarea tan grande de pacificación, reconciliación nacional, que si se empieza a distorsionar este tema, la opinión pública va a ser muy reacia a aceptar avances al respecto, y el país necesita consolidar su institucionalidad, ¿verdad? Entonces creo que por eso es que yo me someto a los aportes, a la conciliación, al trabajo en conjunto. Pero a mí lo que me interesa aquí es defender la jurisdicción supranacional y que no termine execrada y condenada por la opinión pública. La jurisdicción supranacional es una de las grandes conquistas del año 1979 y ha dado lugar no solo a casos como estos. Bueno, pero si sirve para liberar a todos los terroristas... No, es cierto. Entonces, por favor, ¿qué cosa está pidiendo? Eso es una desnaturalización. ¿Quién ha dicho que sirve para... Pero si estamos hablando de eso. Pero si se está hablando de habeas corpus, de 3 o 4 habeas corpus que no pueden sectar jurisprudencia, porque es jurisprudencia menor de tribunales correccionales. 3 o 4 ahora. No es la Corte Suprema de Justicia la que ha resuelto eso. Javier, tú no desconocerás que por lo menos tenemos los peruanos derecho a ser tratados igual que otros países. Sí. Mira, este es un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice? ¿Qué le dice al mundo después del asunto de las Torres de Nueva York? La misma comisión que nos dice a nosotros, no a los jueces militares, esa misma comisión dice: la Comisión Interamericana ha condenado en numerosas oportunidades el terrorismo y señalado que no hay causa o pretexto que pueda invocarse para justificar ataques contra civiles y otros actos proscritos. El terrorismo no debe quedar impune. Los estados tienen el derecho y aún el deber de defenderse contra ese crimen internacional. Dice además, la doctrina de la Comisión Internacional ha sido que tribunales militares no pueden juzgar civiles, salvo ante la inexistencia material de cortes civiles, cuando tal juzgamiento es de hecho imposible. Aquí está permitiendo, ¿no es cierto?, que se den
en el tiempo del terrorismo, ¿era posible realmente que los jueces pudieran juzgar libremente? En los tribunales militares, Entonces, para ellos, los tribunales militares, un tratamiento para Estados Unidos que ni siquiera está sometido a la Corte. Los tribunales militares, conforme a la que llamamos Constitución de 1993, permiten hoy día el juzgamiento de terroristas por tribunales militares, porque el terrorismo es un hecho militar. No es un hecho común. Pero ellos, entre otras cosas, alegan... Pero eso es un comunicado, no es una sentencia. Bueno, pero entre otras cosas... Entonces hay que recordar que la jurisdicción supranacional... Lo que pasa es que aquí yo no quiero que se llegue a la tergiversación de señalar que la jurisdicción supranacional es para proteger a los terroristas. Pero estamos viendo porque conforme a las reglas no se pueden amparar en el caso Castillo Petrucci para salir de verdad. Por sí solos. No, simplemente hay hechos de habeas corpus aislados. Ha habido casos que todos el Perú ha considerado pertinentes, el caso de Alan García, el caso de Vázquez Bejarano, vocal de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Baruchivs, el caso de Chesti, etcétera. Todos son casos decretados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso se ha dictado una ley recientemente que señala de interés nacional cumplir con las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Acaba de dictarse. Bueno. Perdón, ¿qué dice la ley? Objeto de la ley. Declárese de interés nacional. Perdón, yo no te he interrumpido, tío, ningún instante. Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas. Esto es del domingo 7 de julio, es de este mes. Declárase de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado peruano por tribunales internacionales constituidos por tratados que han sido ratificados por el Perú de acuerdo a la Constitución Política. Lo dice una ley de hace 15 días. Entonces, ¿en qué quedamos por fin? Perdón, Javier. El Parlamento... Bueno, pero algo hay que hacer para resolver este tema, pues, porque no podemos... Si nos quedamos... en las condiciones en que se propuso junto con el arbitraje, probablemente en este momento estaría libre la señorita Berenson. ¿Por qué? Porque pretendía que el Estado cumpla obligatoriamente las recomendaciones también internacionales. Más fácil habría sido hacer lo que yo propuse en su día, que era expulsarla por non grata. Quisiera terminar con una idea, ¿verdad? Aquí hay dos temas. El sistema interamericano de protección de derechos humanos no debe debilitarse, debe fortalecerse, pero obviamente el Estado tiene que agotar ante ellos todo el lobby que sea necesario para hacerles cambiar de criterio, pero hay que poner la casa en orden también. Hay que hacer lo que todo lo que se pueda. Con acierto, por primera vez en su existencia, ha hecho Olivera, plantear la demanda ante la Corte. Bueno, y entonces la Corte la que va a resolver, irán los abogados peruanos, irán los agentes peruanos, se explicará la situación, la comisión dará sus argumentos y de ahí vendrá la sentencia, que tendremos que obedecerla, porque no nos podemos autoproscribir. Bueno, no lo sé. Bueno, en todo caso, con la Comisión de Justicia, junto con el Poder Judicial, se pensará algo, me imagino, para resolver este tema. Pero yo les agradezco. Ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, y ojalá que no nos gane este problema también. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una breve pausa y regresamos con el alcalde de Miraflores, el señor Germán Kruger. Todavía ministro de Justicia Fernando Olivera anunció hoy desde Washington que el Perú demandará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hará el día lunes 22 porque el Perú no acepta la recomendación de la Comisión de procesar nuevamente a Lori Berenson ni de brindarle una reparación integral. En realidad, esta recomendación de la Comisión parece ya, la verdad, un juego, no una broma de mal gusto, una suerte de... una majadería en el fondo, ¿no? Buenas amigos, bienvenidos a la hora N. Bien, y ya Lori Berenson fue juzgada una vez, fue juzgada 2 veces y ahora que habría que juzgarla una tercera vez. Pues bien, esto parece pues un placer exquisito de estos juristas de la Comisión Interamericana que están al parecer metidos en una bola de cristal. Bien, estamos ahora con los doctores Javier Vallarriestra,
congresista Daniel Estrada y con el vocal superior Marcos Ibaceta. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, nos hemos convocado por el asunto de este informe de la Comisión, esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda, valga la redundancia, un nuevo juicio a Lori Berenson y una reparación integral. Esto ha suscitado toda una discusión, hemos tenido en los últimos 2 días una verdadera blitzkrieg de Marcos Ibaceta por varios canales de televisión, señalando el peligro de que esta clase de recursos o habeas corpus puedan ser presentados en general por todos los que han sido condenados por terrorismo, porque todos han sido condenados por las mismas leyes que son objetadas por la Comisión o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces podríamos terminar con una verdadera liberación masiva de terroristas. Es un poco lo que he entendido. Quisiera preguntarle al doctor Ibaceta que nos precise exactamente su preocupación en relación a este tema. Yo quería ubicar el problema en su contexto. No, el caso Berenson para mí no es el problema central. El caso Berenson es un problema, porque esto hay que ligar con el caso de los ciudadanos chilenos y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que cuestiona toda la legislación antiterrorista desde la etapa prejudicial, o sea, policial, o sea, los medios de prueba que se han actuado ahí no sirven para incorporarse al proceso, toda la investigación judicial, la ley aplicable a la conducta presuntamente delictiva y también la pena.